Sí, denle a like, por favor, que es importante, señores. Venga, va. Peter, Cuéntame. pues parece que sí que va a haber también varios movimientos de salida. Ya tenemos Sí, 4 uno. confirmados. co- 4 confirmados, que son eh, Azpilicueta, libre, Bitzel libre, Reinildo libre, al Sunderland, por cierto, y luego del Betis de Rorro. Vale. Antes de meternos en los dos que ya se han confirmado, tú estás de acuerdo que no se renueve ni a Pelicueta ni a Bitzel, ¿no? Gente del chat. ¿Estáis de No, yo, acuerdo con que no yo se renueve ni a Pelicueta ni a Bitzel porque creo que cobran demasiado para el rendimiento que dan y la confianza que pueda tener Simeone en ellos? exactamente. Yo no renovaría por dos motivos. Como lo he dicho ya varias veces a la temporada, creo uno es por el rendimiento deportivo que te puedan dar. Va a ser algo muy residual para estar llevándose casi 9 kilos limpios. O sea, me parece que el nivel de coste en la plantilla es demasiado grande para el rendimiento que te pueden dar. Y creo que, bueno, necesitamos rejuvenecer la plantilla a marcha forzada. Lo estábamos comentando antes en el directo. Entonces creo que son dos jugadores que por edad y por su rendimiento muy residual esa temporada, sobre todo el de Bissell, que Azpilicueta ha podido intervenir un poco más, pero Bissell, creo que el primer partido de liga contra Villarreal se sentenció en esa famosa carrera. Bueno, pues el Cholo ya vio el rendimiento que podía dar y que no iba a contar con él, iba a ser algo más residual. También es cierto que este año hemos tenido bastante menos lesiones en defensa, lo que ha hecho que Bissell participara menos. El año anterior, con las lesiones de Xavi y de Jiménez bastante habituales, pues tuvo que tirar más de él y jugó bastante más partidos, dando un buen rendimiento, por cierto. Pero para mí son jugadores que ya su prime pasó. Ningún año te van a dar un año mejor que el anterior, porque ya por edad, hoy lo hemos visto con Leo Messi, ¿no? Jugando. Hay un quiero y no puedo ya cuando el cuerpo se va haciendo mayor, ya tus esfuerzos son otros y ya pues se ¿Cómo ha nota. quedado, por cierto? Ha ganado 4-0 el ¿El Paris PSG? Saint-Germain. Ah, vale, vale. Sí, se los han liquidado la primera parte. La segunda parte es cierto que el Inter del Miami ha hecho un poquito más, ha intentado hacer alguna jugada Pero nada, ¿no? Messi, Suárez y tal, pero muy superior. El Paris Ok. Saint-Germain a medio gas le anulaba. Ok. A ver, claro, venía yo aquí pensando, ¿no? Estaba leyendo al chat y claro, me he dejado uno que está casi también confirmadísimo, que es el tema de Correa. Vamos a empezar por él, ¿vale? Ya que tenemos la misma opinión los dos y la misma forma de pensar de que el rendimiento deportivo y el sueldo de Bitzel y de Azpilicueta no van muy a la par y que, joder, pues oye, déjales salir y que busquen su último gran contrato y que sean felices y gracias por los servicios prestados, la verdad. Ni una queja, ni una mala Exactamente. palabra y gracias por todo. Claro, pero te hablaba de Reinido, te hablaba de Rorro, pero quiero empezar por Correa. Es que ya serían 5 casi confirmados salidas en el Atlético de Madrid. Quiero hablar de Correa. ¿Qué está pasando con Correa? Mucho movimiento durante el Mundial de Clubes para desestabilizar y ahora no se hace, no sé, nada. A ver, Correa tendrá que salir antes del 21 de julio. Antes del 21 de julio Yo, tendrá que salir. sí, 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 Pero, sí. claro, ahora silencio sepulcral. Ahora no tengo ni al César Luis Merlo, ni al Moreto, ni a Fabricio, ni a nadie diciéndolo de Correa. ¿Tú piensas, gente, pensáis que sigue adelante? Yo quiero creer que sí, pero tanto silencio. A ver, ya habló el entrenador de Tigres sobre el tema de Correa. Pero, tío, tanto silencio me genera unas dudas. A ver, y visto lo Yo, visto lo que puede pasar en los mercados de fichajes, ¡buah! Ya es que no me quiero nada, ¿no? O sea, no, no me fío de nada. claro, yo quiero pensar, bueno, no sé si sabéis que con el tema de la inhabilitación, creo que fue de Tigres, ¿no? En el Mundial de Clubes. Que sepáis que los clubes mexicanos han hecho una especie de mercado interno, ¿no? Donde se han prestado jugadores unos a otros para este Mundial de Clubes. Pues entonces los Rayados han estado jugando con jugadores de otros equipos, porque lo que pretendía la Liga Mexicana era potenciar la imagen de la Liga Mexicana y no sé si por ese tipo de movimientos, hasta que finalice el Mundialito de Clubes, están un poquito más agarrados de manos para poder hacer los fichajes, pero yo estoy contigo, me suena raro que aquí se hable
prácticamente confirmado de que Ángel Correa se va, Fabricio saca la foto de Correa con la camiseta de Tigres, se da ya las cifras, se da todo, termina el mundialito y de repente se para todo. Me huele mal, me huele mal. Yo tengo claro que Correa quiere salir, ya hemos explicado varias veces en las tertulias que es un tema también para el Mundial del año que viene. Scaloni le ha dicho que tiene que ir a un equipo donde sea más protagonista, donde pueda tener más minutos para que él pueda demostrar que tiene nivel para ir a ese Mundial. Los argentinos lo tienen grabado en la mente porque todos saben que va a ser el último Mundial de Leo Messi. Leo Messi está jugando para llegar a ese Mundial y hay nombres como el de Molina, como el de Correa, en este caso que nos tocan a nosotros, que ya le dijo Scaloni que necesitaban tener mucha más presencia, porque si no, tenían posibilidades de quedarse fuera de ese Mundial. Entonces, bueno, yo creo que al final Correa saldrá. Espero que no empiece la pretemporada con Atlético de Madrid. Creo que A sería ver, tiene hasta el día contraproducente. 21, también te digo, ¿eh? Igual que cuando hablemos de los fichajes, por ejemplo, Baena tiene hasta el día 7 para ser oficializado, ¿vale? Hasta el día 7, que es el que empieza a entrenar el Villarreal. El italiano está en Ibiza, veremos a ver si no viene resacoso, pero vamos, esta semana o la que viene, como muy tarde, se oficializará. Y Cardoso hasta que no acabe la Copa de Oro, ¿sabes? Entonces, igual que los plazos tienen para llegar, los plazos también tienen para salir, ¿sabes? Bueno, y también tenemos que tener la mentalidad de que, bueno, la pretemporada del Atlético de Madrid no empieza hasta el 21 de julio, con lo cual, aunque se oficialicen los fichajes, se van a mantener de vacaciones. Sí que es cierto que seguramente pasen reconocimiento médico y se oficialice antes de empezar la pretemporada, pero que no hay prisa. Ya una vez hemos terminado la temporada, esa temporada última, no tenemos más prisa, ¿sabes? Es así. Habló Edul de Correa en algún puerrul ayer esta semana, porque si lo hay así, lo capturo y lo traigo para la semana que viene. Pero vamos, que a mí no me sorprende nada en el mercado y estoy como un poco dudoso con el tema de Correa. Que yo creo que se vaya a hacer, sí. Que las formas no han sido las correctas, también. Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver. Claro, Reinildo lo metemos también en el pack con. No lo quería meter en el pack porque Reinildo no cobra tanto, pero también al Sunderland. Se va libre, se va a la Premier. Un tipo que ya digo, hubo un antes y después en su lesión. También supongo que en su confianza. Belia, entonces ya lo vimos. Si lo puso en un tuit ya lo vimos. Fue la semana pasada o la anterior. Sí, ya lo vi. Ya lo vi, gracias. Se agradece mucho. Pero yo qué sé, tío, Reinildo no le he visto ni una mala palabra, no le he visto absolutamente ni un mal gesto, un tipo trabajador, que cobra poco, bueno, pues oye, que deja huella con la buena persona que es porque todo el mundo habla bien de él. Pero oye, me sorprende que un equipo con las necesidades del Sunderland ya debe cobrar poco este tío, ya debe cobrar poco, ¿sabes? El Reinildo. Pero con grande Papkira. Hemos fichado también a Javi Aznar. Muy bien, cuando me dejen poner imágenes del Atleti B y del femenino, hablaré de ellos. Mientras tanto, poco y nada. ¿Qué estaba diciendo? Me has cortado. De Que digo que Reinildo. ya tiene que cobrar poco poco el Reinildo para ir a la Premier. Ahí un recién ascendido con muchas necesidades en defensa, con una plantilla joven. No sé, yo no sé si Reinildo se va a adaptar bien ahí. No es lo mismo estar en la comodidad, entre muchas comillas, del Atlético de Madrid que irte ahí. Juegas de rojo y blanco igual, si te gustan los colores, ok, pero. Sí, a ver, yo creo que, como tú dices, Reinildo es un tipo que ha dejado huella en el vestuario. Fue el único que se salvó de esa quema brasileño-portuguesa, ¿no? Que era de ese clan que se deshizo hace un par de temporadas con la salida de Felipe, de Lodi, de tal, que estaban en el mismo clan. Reinildo, esos 6 meses que coincidió con ellos, bueno, se acercó mucho a ese clan, pero bueno, luego es un tipo que ha sabido hacer vestuario, que nunca ha dicho una mala palabra, que pasó una lesión bastante jodida, que bueno, pues ha vuelto como ha vuelto, no ha vuelto al 100% de ese Reinildo que vimos jugando y nos sorprendió, ¿no? Ese fichaje tan bueno, ¿no? De 3 millones, 3 millones y medio que hizo el Atlético de Madrid en invierno para que vean que los fichajes de invierno pueden funcionar. Nos vino como anillo al dedo la llegada de Reinildo esa temporada para cubrir esa banda izquierda.
Y bueno, hubo un antes y un después de ese derbi donde le partieron la rodilla a Reinildo. No es el primer jugador del Atlético de Madrid que sufre una lesión a manos de jugadores del Real Madrid. Por cierto, que quedó impune y a partir de ahí, por la carrera de Reinildo, como le pasó a Juninho, como le pasó a otros jugadores, pues se vio afectada y no volvió a ser la misma. Quizás si hubiese tenido continuidad Reinildo hubiese sido titular indiscutible y prueba de ello es que Javi Galán, jugador que no contaba en agosto para Diego Pablo Simeone, al final se ha convertido en fundamental en el 11 del Cholo, porque es que no había más opciones. Reinildo las veces que ha salido, lo vimos en este Mundial de Clubes, cuando salió contra el PSG, estuvo al canto un duro de la primera jugada que hace, irse a la calle. Sí, le sacaron Una, amarilla a los 30 segundos de entrar. claro, y le pegó un tarascazo por detrás de los gemelos con los tacos a un jugador, creo que era Vitiña, no me acuerdo quién era, en una falta en una zona del campo que no tenía ningún sentido, llegó tardísimo. Y yo creo que nunca ha llegado después de la lesión a volver a coger ese ritmo competitivo que tenía Reinildo cuando llegó al Atlético de Madrid. Y eso le ha ido lastrando. ¿Qué pasa? Que claro, como tú dices, un jugador que ya cobra poco, si el club te hace una oferta de renovación aún cobrando menos, bueno, pues yo qué sé, creo que llega un punto en el que, bueno, él habrá visto un reto de jugar en la Premier, como tú has dicho, para mí es un reto muy grande, llega un equipo muy necesitado, la presión va a ser bastante más diferente que en el Atlético de Madrid, que bueno, aquí por suerte nuestra directiva con ser tercero les vale, allí tienen que salvarse de la quema, va a tener que jugar contra equipos muy importantes, con una exigencia muy grande, Como el Leeds y United, veremos a sí. ver si, claro, veremos a ver si el bueno de Reinildo, bueno, pues tiene todavía fútbol en esas piernas y el físico la aguanta. Yo creo que si se adapta a la temperatura, al clima y tal, y a la presión que generan, perdón, esos clubes, que tampoco pueden permitirse ser clubes ascensores, ¿sabes? Tienen que como que estabilizarse. Por la gran inversión que han venido haciendo durante estos años, necesitan quedarse en Premier al menos un par o tres de temporadas, ¿sabes? Para cuadrar cuentas, ¿no? Pero bueno, señores, veremos a ver, ¿no? Yo le deseo toda la suerte del mundo a Pilicueta, a Reinildo y a Bitzel, que se van libres. A Correa también, obviamente, que es lo que vamos a hablar. Y lo último que se ha sabido, que se supo el viernes, no el fin de semana, lo de Riquelme. Qué cosa, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Ya están haciendo hasta encaje de bolillos para vender el 50%. Va a llegar un punto en el que te van a vender una pierna por X dinero. Cuidado, ¿eh? ¿Qué te parece la operación de... Repito, muchas fuentes se hacen pajas mentales y se hacen trampas al solitario. Hay gente que dice que 8 millones por el 50%, con lo cual sería una operación de 16. Hay gente que dice que serían 9 millones, por lo tanto una operación de 18. Y luego Edu Burgo dice 10-12. Yo me guío más entre 8 y 9 por el 50% de los derechos. ¿Cómo Hombre, lo yo ves? creo La que, operación, ¿bien o mal? a ver, aquí hay dos lecturas. Una, que el Atlético de Madrid se quiere deshacer del jugador que ya había pedido salir, o sea, ya creo que Riquelme ya había mostrado que quería salir en busca de minutos. ¿Por qué? Porque este año logró llegar a la selección absoluta, pero al final con la poca presencia también que ha tenido en los 11 del Cholo, pues evidentemente no puedes ir a la selección, como en el mismo caso de Correa. Hay un mundial por delante, creo que ha elegido un equipo que va en una dinámica ascendente como es el Betis, este año llegando a esa final de la Conference, metiéndose otro año más en Europa. Creo que el Betis poco a poco, de la mano de Pellegrini, que es otro de los entrenadores que lleva ya bastantes temporadas, que le están dando profundidad al proyecto, como por ejemplo cogiendo un poquito la imagen de lo que había hecho el Atlético de Madrid con el Cholo, poco a poco va creciendo y creo que va a ser un club donde va a tener minutos, donde va a poder recuperar esa versión más próxima a lo que vimos en Girona que lo que hemos visto en el Atlético de Madrid, bastante más irregular, con partidos horribles, buenos momentos, pero luego de repente se volvía a desconectar. Y yo creo que el movimiento es que el Atlético de Madrid quiere sacar a Riquelme, no es un jugador que tenga un sueldo grande, creo que cobraba 600.000 euros limpios, una cosa así. 800.000. 800.000. Pero a mí lo que me raya es, ¿por qué te lo quedas una temporada más si el año pasado te ofrecían el doble, tío? Claro, pero yo creo que por eso. Yo creo que el Atlético de Madrid este año se ha arrepentido de no haber vendido a Riquelme por el dinero que le pusieron el año pasado encima, que eran 30 kilos, creo recordar, que le pusieron encima a la mesa. Se tenía bastante más esperanza de que Riquelme llevara más o menos la línea
del año anterior, teniendo pues hasta MVPs en Champions, etcétera, siendo un jugador joven con proyección. Yo creo que el Atlético de Madrid esperó o una de dos, o me cumple o se me revaloriza. Pero la mala temporada de Rorro lo que ha hecho es que el jugador pierda valor de mercado. Entonces, para mí, ¿qué quiere hacer Miguel Ángel Gil? Quedarme con el 50% del posible pase de Riquelme, porque si hace una muy buena temporada en el Betis, va a tener muchas novias. Ya sabemos que de Italia y de Inglaterra se le ha tentado muchas veces a Riquelme para salir. Entonces, bueno, pues al final, si en este mercado pillo 8 o 9 millones, 10 si somos más optimistas, como dice Edu, al posible traspaso, si el Betis lo vende por otro 30, pues que vuelvas a recuperar 15. Bueno, sería más o menos aproximada la venta que ibas a hacer en un principio. Entonces, bueno, yo creo que como con Samu han especulado un poquito Sí, pero el tema de ver. claro, lo estábamos, cuando estábamos contando la noticia, hablando un poquito de ello, lo decían, ¿no? Eso con el tema del Samu escarmentaron. Pero claro, ¿sabemos si el Betis puede comprar ese 50%? Es que yo creo ¿Sabemos que si el no. Atlético de Madrid puede recomprar el 50% al mismo precio el primer año, a lo mejor un poco más caro el segundo y un poco más caro el tercero, como el tema de Mourinho? No, y yo creo que no lo vamos a ver. A ver, lo mismo nos sorprende en el comunicado oficial el Betis lo pone. El Betis ya te digo yo que no. Pero a lo mejor el Betis lo pone. Pero ¿qué pasa? Que es que el Oporto tenía que ponerlo 100% porque está en bolsa. Tiene que decir todo. Da igual que que fuera a la 1 de la mañana como pasó con Sao Morodión, pero tiene que ponerlo. ¿Sabes? Entonces, ostras, te quedan ahí Para, muchas dudas que dices, ¿es porque el Atleti no lo ha vendido del todo porque como en 2027 van a vender supuestamente el club y el contrato de Simeone acaba? Si el club decide que Simeone no siga, sí que lo repescarán. O el propio Simeone a lo mejor el año que viene le ve en el Betis y se arrepiente y lo traigo otra vez. No sé, tío. claro, yo creo que todo depende un poco de las piezas que tenemos en la plantilla. Y creo que Riquelme era uno de los que tenía cartel para salir. Veremos qué pasa con Lino o con el otro problema que hablaremos, supongo, y también que es Rodrigo de Paul. Pero claro, Rodrigo Riquelme este año se ha quedado, digamos, sin hueco en esa plantilla, porque en el caso de que Lino no funcionara, pues estaba contando más Gallagher que él. Ujú, Luego la banda derecha, donde le probó al principio de temporada el Cholo, ha irrumpido Juliano Simeone para quedarse con ese puesto sí o sí. ujú. Entonces, claro, yo creo que por la cabeza del Cholo y del club no pasaba la irrupción del Cholito. Por ejemplo, que el Cholito era más un trabajo residual, que trabajara con la primera plantilla para partidos más puntuales. Claro, nadie espera el rendimiento de Juliano, que se le ha ganado por derecho propio ser el titular. Eso que pasa, que ha apartado a Rodrigo Riquelme del equipo y ahora mismo tienes un valor que el año pasado te ofrecían 30 kilos por él, se te ha devaluado prácticamente 10 millones. Y yo creo que aquí hay dos temas, que en el favor que nos va a hacer el Betis con el tema de Cardoso, de ver cómo vamos a afrontar el fichaje, también está el favor que le va a hacer el Atlético de Madrid al Betis para no ahogarle más financieramente, que pueda inscribir a Rorro y que pueda afrontar el fichaje solo pagando la mitad de la ficha. Creo que va más por ahí los tiros. Gracias, Neme, por esa raid. Gracias, crack. Dile que Yo creo que es venga, eso, dile que ¿eh? se venga si quiere. Escríbele. Neme, si quieres entrar, ya sabes, vente Dile al que se link y venga y le entras. pasas el link y que se venga con nosotros un rato, hombre. Hace mucho que no viene por aquí. Que, claro, te generan muchas dudas. Estábamos con lo de eso. Se va a ir al Betis 100%, ¿vale? O sea, 100%. 99,999, ¿vale? En el mercado nunca hay que decir ni imposible, hay que decir improbable y nunca hay que decir 100%, sino 99,9. Hasta que no veas el bienvenido, Rorro. Lo mismo el Betis nos sorprende mañana y pone el heladito. Veremos a ver. Hay que Puede estar ser, no, atentos, ¿eh? yo creo que mañana o pasado, Yo creo que el día a 1. partir del Yo creo 1 que de el día julio. 1, ¿no? Ahora pondrán el día Sí, sí, 30, sí. pondrán el típico tuit agradeciendo a ¿cómo se llama? A Pilicueta, a Bitzel y a Reinildo, ¿no? Que son los que se van libres. Y a partir de ahí, pues entren y vayan saliendo. Entren y vayan saliendo. Entren y vayan saliendo. Saúl se despide del Sevilla. Uf, Espera. Se despide del Sevilla, dejando en bragas a todos los que dijeron que se iba a quedar en Sevilla. Pero sí, ahí. yo no las tengo todas conmigo. De que no vaya a volver. Fíjate lo que te digo. Me parece que no hemos vivido el último capítulo del Culebrón Saúl. Yo tengo claro que le rescindiría
intentará sacar el mejor trato posible y creo que lo mejor que podría hacer Saúl es rescindir su contrato. O sea, pudiendo ir a cualquier club europeo, jugar, que tengas medio cartel, que tu representante te pueda mover por allí, con un sueldo de 8 palos, 16 brutos, es un lastre total. Y ahí ya se te quitan mucho los equipos. Y el Atleti ya, yo creo que debe darle un toque de atención y decir, tío, que yo ya estoy cansado de pagarte el sueldo. Que es que lo que teníamos que haber Yo, hecho, lo que tenían que haber hecho era haberle rescindido el año pasado. Rescindidísimo el sí, año pasado. Tío, ahora yo te creo que generas otra vez el mismo problema. Y claro. veremos a ver, las puertas del Elche las cerradas por la directiva. Las puertas del otro cerrado por no sé qué. En la Premier no tiene cartel. En no sé qué liga, en Arabia, no quiere irse a Arabia. Yo creo que, mira, aquí hay dos caminos que se tuercen. Uno, el primero es Saúl y su entorno, ¿no? Cuando deja de ir convocado con la selección y empiezan a culpar al Cholo de las posiciones de Saúl, que se está cargando en su fútbol. Yo creo que ahí Saúl se equivoca porque entra en una dinámica negativa donde se carga prácticamente su carrera y su relación con el Cholo. Hay esa salida, esa cesión al Chelsea donde Saúl tampoco consigue hacer nada. De hecho, hasta ante la necesidad que había en el club, él hace una intentona de anular esa cesión al Chelsea y volver en enero. Si os acordáis, se plantó aquí en Madrid para hablar con el Cholo, pero bueno, el Cholo lo tira para atrás. Y bueno, pues al final Saúl vuelve, nunca recupera el nivel. Creo que las malas decisiones personales, como el cambio de dieta y otro tipo de decisiones, y eso es la vida personal, pero claro, tienes un problema, que tú y yo decidimos hacer una dieta vegana o una dieta diferente y es una opción nuestra que no nos va a afectar tanto al rendimiento laboral, pero el problema es que eres un deportista de élite donde llevas años compitiendo y comiendo y alimentándote de una manera y creo que ese tipo de cosas pues han lastrado a Saúl. Para mí, como tú dices, teníamos que haber hecho el año pasado, bueno, el año pasado no, es que nunca debió de volver del Chelsea. O sea, yo creo que ese año que se va a concesión se tenía que haber trabajado para la salida de Saúl. Pero bueno, al final, una vez que estuvo aquí, el Cholo le volvió a dar minutos, eh, volvió a tener presencia, con lo cual yo creo que también Saúl pudo interpretar que esos minutos que le daba el Cholo era como otra oportunidad para reengancharse, nunca estuvo al nivel. Y el año pasado, cuando ya era un problema grande en cuanto a sueldo, en cuanto a presencia de la plantilla, el Atlético de Madrid debería haber actuado. Es que creo que ese es el trabajo de Bucero. Ese es el trabajo de Bucero. Ese y Lemar, creo que Saúl y Lemar son las dos grandes chinas en el camino que lleva Bucero en el zapato desde que llegó al Atlético de Madrid, que no está sabiendo afrontar y que creo que una vez más, el año pasado vendieron como esta cesión de Saúl una maravilla cuando hemos cubierto 70% de su sueldo, Sí, sí. cuando prácticamente nos ha seguido cargando el límite salarial porque no fue una solución. Entonces, al final, te vas a ahorrar, ¿cuánto? 4 millones de los tal. Yo preferiría rescindir el Sí, 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 contrato, está claro. dejar a Saúl que se vaya libre, negociar con él, oye, mira, te queda un año, tienes que cobrar 8, yo te pago 5, tú renuncias a 4 o lo que sea, y aquí paz y después gloria, No, no, ¿sabes? Tú ganas, negocia con un club que te vas libre y así puedes ganar más o menos el mismo sueldo, no te van a pagar lo que cobras en Atlético de Madrid, evidentemente, porque ya no das ese nivel. Pero bueno, a lo mejor puedes engañar a algún otro club que llegando gratis y tal, pueden apostar por ti. Mira, Pogba la han El fichado Mónaco. este verano el Mónaco y se ha ¿Por puesto qué a no llorar, ¿no? podría el Después Mónaco de. fichar otra vez de vuelta a Alemán? Exactamente, la vuelta al hijo pródigo, No, a ¿no? ver, yo también, es que pregunta por aquí, ¿a quién prefieren rescindir, a Lemar o a Saúl? Ya te meto también en el tema de Lemar. Yo es que con Lemar haría lo mismo, son 3,5 millones, no es lo que cobra Saúl, pero son 3,5 millones. Para mí es asumible que le paguen los 3,5 millones y la pírate de aquí y ya está. ¿Qué pasa? Que si nos lo venden como que el tipo es el mejor, ese es un tío súper guay, que cuenta unos chistes cojonudos, que tal, pero luego el entrenador no lo pone ni media hora, no me vale. Está ocupando una ficha que puede ocupar un canterano mismamente o cualquier futbolista que tenga ganas. Un Javi Guerra, tío. Con el hueco de Claro, Lemar te fichas un Javi Guerra, por ejemplo, por poner ese nombre, ¿vale? Pero es que no veo yo que el tema de Lemar tenga solución este año tampoco, tío.
Mira, este año hemos tenido dos problemas bastante grandes en la plantilla y uno de ellos ha sido en el centro del campo. Como tú dices, hemos tenido a un supuesto centrocampista que era Lemar, que no se contaba con él, que se sabía que no tenía nivel porque salió en un partido de Copa y a la primera carrera se volvió a romper, y que tenía que haber tomado decisiones. Todas esas decisiones, ahí es donde yo creo que sí que Diego Pablo Simeone se tiene que poner en serio y decir, oye, mira, estupendo, Lemar, has sido un tío cojonudo, oye, te vienes aquí a los asados y tal y me cuentas chistes y eres un tío gracioso, pues llevas esas barbas y eres un tipo serio, pero luego resulta que eres un tío que cuentas chistes que te cagas, como diría Luis Aragonés, pero hay que tomar una decisión. Y la decisión es que tu ficha y el dinero que cobras me lastra para que yo pueda reforzar el centro del campo. Entonces yo creo que hay una directiva que no quiere tomar decisiones, que no quiere dar esa imagen y tiene que tomar decisiones como hacen todos los clubes del mundo. Lo ha hecho Barcelona, lo ha hecho el Madrid, lo hará el Bilbao, lo hará tal. O sea, al final hay que tomar decisiones con ciertos jugadores. Creo que, por ejemplo, para Saúl le vendría bien salir, quitarse ya el lastre del Atlético de Madrid, quitarse el debate, incluso a Lemar, que puede ir a un equipo con menos expectativa, donde él su fútbol lo pueda desarrollar mejor, a ver si tiene más suerte con las lesiones y tener un buen final de carrera. Yo creo que también es muy triste para un jugador tener que andar así. Yo entiendo que el dinero, don poderoso dinero, pero Por eso, bueno, caballero, don dinero. claro, pero yo creo que ambiciosamente los dos saben que no cuentan para el Cholo, que no van a tener minutos. Entonces, claro, se aferran a un clavo ardiendo porque ya nadie les va a pagar ese sueldo. Claro. Entonces ellos ven el contratazo que tienen con el Atlético de Madrid que no quieren soltar. Yo, antes has dicho, veremos a ver si se hace pública la operación de Riquelme, que nadie supo en qué condiciones estaba la renovación de Thomas Lemar, ¿no? En esa supuesta bajada de sueldo a la mitad, etcétera, eh, que tuvo, y esa renovación, igual que la de Oblak y tal, totalmente opaca, que nadie sabe las condiciones de renovación prácticamente Lemar, nadie tiene muy claro cuándo acaba contrato, etcétera, pues no sabemos muy bien todo. Yo creo que al final, tanto a Saúl como a Lemar le quedan... Sí, Lemar tiene hasta 2027. Sí, sí, Lemar hasta El Lemar... 2027 y Saúl hasta 2026. Sí, sí. Sí, sí, correcto. Por eso son pesos que no nos quitamos de encima. Es que no pueden lastrarte de estas 2 temporadas con lo mismo. Para mí es lo que te digo, tienes que tomar decisiones. Y rescindir un contrato, por una parte pierdes dinero, pero también liberas fichas y liberas opciones para que el equipo pueda trabajar. Que a lo mejor no puedes ir a por un jugador de primerísimo nivel, eh, como porque tienes que darles parte del dinero a estos dos para que se vayan. Bueno, pero es que como tú dices, hay nombres como Javi Guerra, como otras Claro, opciones en el centro del campo también te para digo una reforzar. cosa. Lemar sabemos que tiene contrato hasta 2027 porque Medina nos lo dijo. Pero que si no, si es por el Atleti, ni te enteras que ha renovado. Claro, claro, claro. Es que por Y eso la te digo dobla creo que que tampoco la anunciaron. no, 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 no. Lo Black nadie tiene claro. Bueno, con el tiempo ya saliendo el sueldo, tal. Pero nadie tenía demasiado claro de cómo había sido esa renovación de Black. Después de esas dos veranos, sobre todo el último verano, ¿no? Del último año de contrato de Black, se va a liar, se no va gratis, ¿qué tal? Yo creo que también un club que pretende ser un grande Europa, tienes que imponerte, tío. Tienes que imponer tu criterio. Aquí no puedes dejar que cada jugador te maneje. Estás haciendo demasiados favores que luego no te vas a Claro, poder cobrar, ¿sabes? O sea, claro, tú imagínate, cara, yo qué sé, los que vayan a llegar, Cardoso, Baena, tal, le estás diciendo que no tiene dinero y de repente encuentras en el vestuario con un tipo como Saúl, Ya, cobrando 9 kilos, o sea, ya. que va a cobrar más, que cobra más que Julián Álvarez. Quizás este año que le aumentan el sueldo a Julián, no, pero esa temporada cobraba más que Julián Álvarez. Entonces, claro, yo soy Julián Álvarez o soy Baena y tal, que seguramente vayan puesto menos sueldo por el límite salarial y tal, y tú te sientas en un vestuario con Saúl y con Lemar rajándose los huevos, o con más Bissell, o con más Pilicueta, llevándose 9 kilos cada uno. Ya, pero eso no es culpa suya, eso es de que son dos tíos que Claro, lo sacaste claro, del Borussia de Dortmund gratis con ese sueldo. Y del Chelsea, era el capitán del Chelsea, tío. O sea, quiero decir, claro, gratis. pero el problema... Claro, pero si para mí el problema, Juanma, es lo que tú transmites, si nos ha pasado lo mismo que en el Mundial. Cuando todos los clubes han hecho un esfuerzo para reforzar sus plantillas, para llegar en las mejores condiciones del mundo, o sea, las mejores condiciones posibles, ese Mundial de clubes, es cierto que a lo mejor la llegada de Baena no hubiese cambiado el devenir del Atlético de Madrid, quizás, si hubiésemos hecho lo mismo. Pero tu mensaje hacia la plantilla es, cuidado, aquí no todo vale.
Pero es que ahora mismo esta plantilla sabe que todo vale, porque no te van a echar. O sea, tú a firmar ese contratazo a ti no te van a echar, no te van a tocar, no va a pasar nada. Luego puedes presionar irte como está haciendo Ángel Correa en las condiciones que yo quiera y como yo quiera. Entonces, al final eso tú estás dando y luego vas a fichar con billete de Monopoly. Ya te lo ficho, pero aplázame esto, pero ya te voy a dar 20, pero me guardas. Es que así no se puede, así no se maneja un club grande. Un club grande hace como ha hecho otros equipos, te vas a River, 68 como estos, hasta luego no, 6 meses no. No, que Este sí, cumple los que sí. 18 en agosto lo quiero En en Madrid, agosto me voy, claro, en que es agosto te mío. vienes a Madrid y ya Y ya está. yo Sí, decido lo que hago con él, que paso te he pagado 68 sí, millones. sí. Así es como ficha un club grande. Tú no vas a No, negociar con billete tienes de razón. Monopoly. Tienes razón. Y ya está. Entonces, la imagen que está dando permanentemente el Atlético de Madrid en estos mercados es de risa. O sea, Eh, cómo el Sevilla, con la que tiene liada, va a afrontar otro año de cesión más de Saúl, un tipo que no lo ha aportado prácticamente nada, que le han hecho capitán del Sevilla con no, la temporada eso, que ha hecho el eso Sevilla. era una locura, lo del capitán la primera temporada. No, es por la O experiencia, sea, por no sé qué. Pues, claro, vaya capitán, yo tú, creo que ¿sabes? se les ha empezado a ir el norte a todo el mundo. Yo creo que Sevilla intentó también vender la operación de Saúl como algo de hostia, pedazo de jugar hemos traído, fijaos, operación. Cada rendimiento de Saúl, Nulo, bueno, pues ha sido el nulo. que ha sido Yo y lo ya está. decía, Un gol y una lo, asistencia, lo- creo, en toda la temporada. lo decía antes, el tema de Saúl en el Sevilla, yo viví una pitada histórica que le metieron en el Sevilla Leganés a Saúl, yo incluido, por cierto. Y joder, ahí no le tienen muy buen recuerdo, ¿eh? Ahí pasaba lo mismo, escucha, pasaba lo mismo, me recordaba mucho a la situación de Molina, por ejemplo. Mucho run run en cuanto que perdía algún balón o en cuanto que no daba un pase para adelante sino para atrás o en horizontal. Mucho run run y luego le pitaron, pero una pitada tela, una pitada tela. Hombre, pero es normal, Eh, cuando tú vienes cedido y te dan la capitanía, que una cosa es venir cedido, otra cosa te hagan capitán. Hostia, ya, que capitán creo que es algo ya que es, no sé, pero escúchame, bueno. ya hemos hablado de los que se van seguro, de los que ya tienen hasta destino. Vamos a hablar de las incógnitas ahora mismo, de las incógnitas en las salidas del Atlético de Madrid. A mí me preocupan 3 nombres y uno que dudo. Pero vamos a empezar por el principio. Jiménez. ¿Qué crees que va a pasar con Jiménez? Porque pinta feo. Pinta feo el Yo tema creo de que le está. Jiménez. Y está sonando el Cuti, está sonando Hincapié, está sonando tal. No me extrañaría que hicieran algún chanchullo de que Jiménez se va, que los árabes pongan pasta en el traspaso y que Jiménez financiara parte de uno de los dos centrales nuevos, que podría ser Hincapié y Cuti, que luego lo hablaremos. Pero el tema Jiménez Yo, me tiene en ascuas, ¿eh? para mí, Jiménez tiene un problema. Y es que creo que ha tenido más que palabras con Diego Pablo Simeone. Sí. Y yo creo que ya el El día de Cholo. Barcelona. Sí, El día del yo creo que ese Barcelona esas día. declaraciones nos gustaron y lo sabemos, eso sí. Y yo creo que si han hablado para mal. Yo creo que después del partido del Sander, de Sander, del Mundialito, donde Jiménez se retira al descanso con una supuesta lesión, justo después de haberse reivindicado que este año no se había lesionado ninguno y tal, con una muy mala primera parte Jiménez, todavía hay que decirlo. Jiménez estuvo muy mal ese partido. Las ocasiones que tuvieron fueron tremendo fallo del uruguayo. Y yo creo que aparte del tema personal que él pueda tener, que le ha debido afectar bastante, creo que Jiménez se quiere quedar en Madrid, pero es que creo que en Madrid no quieren que se quede Jiménez. Porque ellos quieren otro tipo de fichaje y saben que Jiménez va a ser un freno a la hora de que llegue, porque el que llega va a cobrar mucho, va a querer ser titular. Jiménez es un gallo fuerte lo del vestuario, lleva muchísimos años, hay que recordar que lleva más de 10 temporadas en Atlético de Madrid, llegó muy joven, llegó con 17 años y ha vivido la época fuerte, ¿no?, de ese vestuario con los Godín, con los Gavi, con los Thiago, ¿no? Y él era Raúl García y él era el niño protegido, ¿no?, de Godín. Ha crecido bajo su ala y es un tipo que tiene mucho peso en el vestuario. Y yo creo que preocupa mucho cómo maneja la situación de Jiménez por ese tema. Está muy mal Por si él manejada. no, claro, por si él no se quiere marchar, que para mí es lo que él cree,
Sí que es cierto que le llegó una gran oferta a Arabia, pero claro, A nivel los árabes ya monetario para sabéis. él, muy, muy, muy buena. Ahora, Claro, pero habría que ver ¿qué pasa con Arabia? lo que Claro, dan. al club le pagan un mojón. Claro, pero ¿Qué pasa? El mira, como club dice quiere millones. Kira, tú dice, como mucho vas a sacar 30 millones por Jiménez. Vale, si sacas 30 millones por Jiménez, ¿vale? Contando con que la inversión, vamos a poner un ejemplo, luego hablamos ya de posibles fichajes y si queréis retomamos el tema. Yo os introduzco este tema ahora. Si tú pones que la inversión y el Julián Álvarez de este año va a ser el Cuti Romero, si Jiménez se va dejando 30 millones en caja, has pagado más del 50%, el 60 o 70% Del de hincapié. fichaje. Claro. Que te den 30. A mí me parecería muchísimo que te pagan 30 por Jiménez. Pero si te dan 30, en principio solo tendrías que invertir 20 millones para el tema de Hincapié o del central segundo, aparte del Cuti que quiera elegir al Atlético de Madrid. Pero sí que es verdad que me comentaba Bubas, que estaba buscando por aquí, me decía, ¿no te parece triste el trato de los centrales como Bitzel, Lenglet, Felipe Monteiro en su día, comparado con cómo está siendo en los finales de Jiménez y de Godín? Y dije, Sí. ostras, al final los dos acaban igual, acaban con, bueno, diferencias con Simeone, que luego con el tiempo pues se van tal, pero esa Godín acabó fuera del club por diferencias de Simeone, no se renovaba a jugadores de no sé cuántos años, que nos mintieron otra vez, y es que Jiménez me da la sensación de que va por el mismo camino. Sí, va por el mismo camino. Yo creo que, a ver, son uruguayos, ¿no? Gente muy temperamental, son gente que muy pasional, que no se suelen callar ninguna, que son bastante claros, chocan bastante, yo creo, con el Cholo. Es cierto que en el momento que estás a buenas, son perfectos porque son muy afines a ti, muy de tu forma de ser, entienden el fútbol canchero, entienden el fútbol de lucha. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que también cuando se giran y se reviran, son igual de peleones y de porculeros que lo han sido cuando luchaban a tu lado. Claro. ¿Qué pasa? Que el Cholo ahí le cuesta mucho más manejar un tipo de perfil así, que sabe que no se va a callar, que son guerreros, que no van a dar su brazo a torcer bajo ningún concepto y que encima tienen poder en el vestuario. Y creo que por ahí es donde viene el problema con Jiménez. Me preocupa bastante que el uruguayo salga y si sale, si de verdad se van a concretar los fichajes que suenan para mantener el nivel de una defensa que en los últimos años hay que recordar que va de capa caídas. Yo creo que en los últimos 3, 4 temporadas llevamos haciendo unos números bastante difíciles, siendo muy permisivos en defensa, que era algo que caracterizaba al fútbol del Cholo, ese poderío defensivo, ese cerrojo atrás, ¿no? Que te permitía no encajar y tú intentar aprovechar las que tengas. Ahora es todo lo contrario, lo hemos visto en este Mundial de Clubes, que cualquier equipo de colega nos hace un gol. Y bueno, creo que es necesario renovar esa defensa porque no está teniendo nivel. Pero claro, es que yo también, Jiménez, que me traten así cuando ha fichado el inglés. Porque yo entiendo que, bueno, si viene Cuti Romero, pues bueno, meterse un tipo de más nivel que el mío, parecido a mí, donde tenemos que disputar un puesto, eso hasta me puede potenciar. Yo lo vería como algo que me puede potenciar, algo que voy a tener que pelear mi puesto, pero claro, detrás al inglés. Pues Lo bueno. del inglés, vamos a divertirnos mucho con el tema del inglés de la temporada, me da a mí la sensación. Siguiente nombre que te pongo sobre la mesa. Samu Lino. Con la marcha, espera. Con la marcha de Riquelme ya prácticamente tal, a lo mejor si se quedan con Lino. Vamos, sé que sale de Sí. escaparate y que tiene muy buen mercado y que les costó 6 millones de euros. Todo lo que sume a partir de 6 millones, bienvenido sea. Pero ostras. Para mí sería una venta segura, pero Sí, claro, sí, para mí al salir, también, pero me da la sensación de que como Rorro claro, ya se va a ir, se va a hacer oficial pronto, a lo mejor no tiene sentido ahora vender a Samu Lino y vuelven a confiar en él como suplente de Baena o como suplente de Carrilero Galán. Veremos a ver. sí, o incluso de media punta con Griezmann, ¿no? Que también ha actuado ahí alguna vez. Trabajar con él la cabeza, el coco y que recupere. Tú A no ver, puedes pasar de ser de lo mejorcito de la plantilla un año a ser de lo peor. Es que no claro, tiene a ser un sentido, tío. descarte, es que es un sub y baja No tremendo. tiene sentido, tío.
ya le pasó en Valencia la temporada que estuvo cedido. Sí, al final Los acabó mal. primeros 6 meses, claro, los primeros 6 meses, Lino era la hostia. Todo el mundo diciendo, madre mía, cómo no hemos podido ceder a Valencia. La segunda vuelta a Lino fue traumática. La temporada anterior con el Atlético de Madrid, junto a Bissell, creo que todos coincidíamos que eran los jugadores más valorados de la plantilla, y este año ha sido prácticamente un cero a la izquierda. ¿Qué pasa? Que yo esto lo veo, Juanma, con la mentalidad de Miguel Ángel Gil. Entonces, ¿cuánto puedo sacar yo por el Samuel Lino? ¿Vale? Ponle que, siendo muy optimista, 20 millones. Ya son 14 que le ganas, tío. Ya. Pero Entonces, claro. sí, pero él no lo ve así, porque él lo ve por ciclos de mercado. Entonces, yo voy a tener que fichar un sustituto de Samuel Lino, en teoría que tenga más nivel que Lino para mejorar la plantilla, pero claro, por debajo del dinero que yo lo he vendido. Porque es cierto que se van a hacer 2 o 3 refuerzos de inversión de dinero, como está hablado Baena, como está hablado Cuti Romero seguramente, ¿no? Y Cardoso en esos 200 millones, pero a partir de ahí va a ser lo que salga, las gallinas que salen por las gallinas que entran. ¿Qué pasa? Que si Miguel Ángel Gil se le presenta una ocasión de mercado donde pueda cubrir esa demarcación de Samuel Lino con alguien atractivo y por debajo del precio que pueda sacar a Samuel Lino, lo venderá. Si Samuel Lino pasa como ha pasado con otros jugadores, como pasó en su día con Carrasco, como pasó en su día o está pasando con Saúl, con Lemar y tal, donde nadie te pone un buen montante de dinero y tienes que hacer una operación de estas raras y tú volver a invertir más dinero para sustituirle, Lino se quedará, lo tengo claro. Bueno, Lo tengo claro porque es el año raro. pasado pasó con Javier Galán. El Cholo tenía claro que no lo quería, se le había comunicado al jugador que salía, se hablaba mucho que la Real iba a hacer la compra del jugador, que tal, se le cae esa compra, no llega ningún club que ponga los 15, 20 millones que pretendía el Atlético de Madrid, que a mí me parecía una barbaridad por Galán, cuando la temporada anterior te había costado 8 kilos. 3 porque vendes a Manu Sánchez en la operación, aunque no es la misma operación, al final te gastas oficialmente 8 millones y le quieres sacar 3 veces más, vamos, es que me parece una locura. ¿Qué pasa? Que siempre estamos con las mismas. Tú a jugadores que se han devaluado deportivamente no puedes pretender sacarle 30 kilos. Porque el año pasado, mejor como con Riquelme, si te hubiesen puesto 30 kilos encima de la mesa. Seguro. Porque era uno de los mejores de tu plantilla, pero este año no. Seguro. Sí. Sí. Pero bueno, bueno, ya que metías el tema de Galán, yo, o sea, con la salida de Reinildo ya al Sunderland, o sea, se va libre del Atlético de Madrid. Ahora luego me cuentas de qué te parece el Collegui Ruggeri, luego me cuentas un poco más adelante. Yo creo que Galán se queda de suplente y bien, suplente de garantías, ¿no? El chaval, a ver, Ruggeri va a jugarlo todo, sí. Va a jugarlo todo, tiene 22 años el bicharraco, pero es que a lo mejor alguien debería decir, señores, que es que no hace falta que el titularísimo juegue todo. Claro, Que yo Galán la contra Copa del un... Rey... Escucha, Galán contra el Mallorca, Galán contra el Valencia, Galán contra el Sevilla y Galán contra el Betis, te puede competir. Ahora, ¿Galán contra Madrid? No. ¿Galán contra el Barça? No. ¿Galán contra el Bilbao? Pues te diría que tampoco. Galán contra el Paris Galán Saint-Germain, en no. Champions contra equipos, pues eso, PSG, Arsenal, Manchester United, Bayern de Múnich, tal. Bueno, el Manchester United no, que quedó el 18 en la Premier y no juega ni Conference. Pero vamos, ¿me entendéis lo que quiero decir? No son partidos para Javi Galán. Pero yo creo que hay muchos partidos que el Atleti puede jugar con Galán perfectamente. Mira, ¿no? Aunque no hace falta venderlo, creo yo, sí o sí. Además, ya dejando ir a Reinildo, ¿no? Yo creo que una vez que sea Reinildo, tú tienes que reforzar esa banda y no volver a cometer los errores que has cometido en el pasado, que es quedarte con un único lateral izquierdo o un único lateral derecho, o en este caso inventarte laterales derecho, pues no te refuerzan esa posición. Creo que desde la etapa de Felipe Luis no se ha reforzado esa banda izquierda, se sacó o se inventó el Cholo a Lucas Hernández en esa posición. Recordad que en el B jugaba Lucas Hernández de central, no era lateral izquierdo, aunque luego, bueno, se adaptó a la posición y jugó bien. Pero nunca se ha llegado a reforzar esa posición. Sí que en el lateral derecho se trajo en su día a Santiago Arias, estaba Versálico, había ahí varios nombres que tampoco llegaron nunca a sentarse, pero en la banda derecha incluso llegase a tener 3, que creo que a Santiago Arias lo cedimos una temporada y a Versálico igual porque no tenían hueco. Entonces yo creo que al final
Creo que Ruggeri cumple las 3B, bueno, bonito y barato. Creo que 20 kilos por un jugador de 20 y pocos años, ¿no? Tiene. Creo que era 21, 22, ¿no? ¿Quién? 22. Ruggeri 22. 22 años. Con experiencia europea, campeón de la UEFA Europa League con el Atalanta. Sí, pero que eso Eh, en el apartado de llegadas está a puta madre. Pero lo que yo te quería Claro. preguntar es que me queda otro nombre y sé que te vas a extender y se nos va a ir larguísimo. Vale. Tema Galán. Viva mi Atleti de Madrid. Aquí me pongo a contar. Que me motivo llama de el un viejo. sentimiento que no se puede explicar. No, Galán, para mí no es necesaria la venta de Galán. Claro, pues te Para digo. zanjar el tema, que es que te quiero meter otro que te, Claro. que te vas a poner a hablar. Pero que te lo iban a lanzar, que Ruggeri, titular indiscutible, pero tienes un buen lateral suplente, un tío trabajador, que no te ha puesto un pero, que las ha pasado canutas en esta plantilla, ha sabido callarse, trabajar y seguir picando piedra pese a las piedras que ha tenido en el camino, como Javi Galán, con malos partidos, con críticas durísimas. El tío nunca agacha la cabeza, siempre ha prestado, ha plantado cara, y yo creo que no es un mal suplente. Yo no me deshacería de Javi Galán, a no ser que te venga una oferta estratosférica de dinero, claro está. Último nombre. Lo he dejado para el final porque es el que más polémica va a generar. Rodrigo de Paul. Escucha. Se ha rapado. Sí, bueno. Vamos a poner en contexto a la gente. Y es que Rodrigo de Paul acaba contrato el año que viene. Es año de Mundial. No tiene una... ¿Cómo? Ay, se me ha ido la palabra. Bueno, que no te da el nivel en muchos partidos seguidos de la temporada, ¿sabes? No tiene una continuidad, ¿vale? Una continuidad en su buen hacer y sí en su mal hacer. Ya te vas a traer dos tíos para el centro del campo, Cardoso y Baena. Tienes a Gallagher, tienes a Coque, tienes a Pablo Barrios. Es un jugador por el que mucha gente quiere pujar y quieren pagar buen dinero. Pero aparte, va a venir el impresentable sinvergüenza de Agustín Jiménez, que recuerdo que es el que ha liado todo con el tema de Correa, a negociar y a pedir más pasta. Entonces, yo de primeras más pasta no le daría. El mismo contrato, bueno, pero si acaso a la baja. Pero para mí, debe ser una venta, Rodrigo de Paul. Para mí. Y mira, yo te voy a hacer otra reflexión. Lo que estábamos hablando de Riquelme y de Lino, te va a pasar con De Paul. Con la llegada de Cardoso, con la llegada de Alex Baena, que van a profundizar en el centro del campo, con la presencia y buen hacer de Pablo Barrios, Juliano Simeone, etcétera, seguramente Rodrigo De Paul empieza a tener cada vez menos presencia en el centro del campo del Atlético de Madrid. Por eso te he enumerado lo que has fichado y lo que tienes. Exactamente. Con lo cual, conforme pasen los meses, acerque el Mundial, si juega, no va a meter el pie. Porque no se va a jugar una posible lesión que la parte del Mundial. Ya lo vivimos en el anterior Mundial. Creo que es una venta segura, todavía tiene mercado. Hay que aprender de los errores, como hemos estado hablando antes con Lino y con Riquelme. Si te llega una oferta por 30 kilos, un tipo que te costó 40, que has amortizado prácticamente su fichaje ya, está en su último año de contrato, ya tienes prácticamente amortizado el fichaje. Yo no te ponen 30 kilos encima de la mesa, yo lo vendería. Reforzaría más el campo con un Javi Guerra, un chaval joven que le pueda meter de sustituto de cualquiera de los titulares, porque te puede actuar en todos los puntos del centro del campo, con lo cual tiene polivalencia, tiene juventud, ¿sabes? Es así. Y creo que ha sonado que en Italia todavía tiene bastante mercado Rodrigo de Paul, el Inter, etcétera. Es bastante atractivo, le van a poder dar esos 5 kilos que le anhela. Y bueno, yo creo que al final es un chico que su irregularidad y su vida extradeportiva le ha afectado demasiado a su carrera y no la ha sabido manejar. Yo creo que hay gente que muere de éxito, igual que hoy, pues flipaba ver a Messi partirse el pecho con 38, 39 palos, tío, por el Inter de Miami, sabiendo que iban a perder porque perdían 4-0 y el tipo presionaba, corría, lo intentaba, se ha llevado tarascadas
dices, tío, es que claro, Messi no es grande por haber ganado un mundial. Messi ha ganado un mundial por el jugador que es. Entonces eso yo creo que hay bastantes jugadores, sobre todo argentinos, y le pasó también a alguno de la selección española, ¿vale? Para que no me tachen los argentinos de antinada, que mueren de éxito, porque se piensa que por haber coincidido en un grupo campeón, porque el campeón no es un jugador solo, es un grupo, es el seleccionador, ese grupo se hace, es el trabajo que se hace, tú eres parte de ese grupo, pero tú no eres campeón del mundo porque tú seas el mejor de todos. Entonces, tienen que aprender no solo de Messi en lo que ha ganado, sino que habiendo ganado todo eso, cómo sigue trabajando y cómo sigue cuidándose y cómo sigue siendo profesional. Te digo Messi, que es el que más conoce a Rodrigo de Paul, porque duerme con la selección argentina. Te podría poner el caso de Cristiano, te podría poner el caso de Luka Modric, te podría poner el caso de Lewandowski, el caso de Luis Suárez. Hay muchísimos casos. El caso de Santi Cazorla, que se vuelve a su club a subir la primera con 40 palos, jugador clave la temporada, jugador clave en esa final de ascenso. Creo que son ejemplos donde te tienes que mirar más, en vez de en cómo se cortan el pelo los demás, creo que futbolísticamente tienes que mirar más ahí. De Paul nunca se ha mirado ahí. Creo que tiene que ser esta venta este verano sí o sí, porque va a ser el último año que le vas a poder sacar algo antes de que su salida sea traumática, como va a ser la de Reinildo, por ejemplo, tal, que acaban contrato y se van sin pena ni gloria, y creo que sería el mejor momento. Dice por aquí, ¿pero a quién fichamos por De Paul? Porque yo le quiero vender, pero la directiva de 30 millones no pasa. A lo mejor Javi Guerra, pues te traes a Javi Guerra, o a lo mejor no te hace falta traer a nadie. ¿Qué tú O cuentas? subes a alguien del B, o Espera, subes a alguien del tienes B. Hablo Barrios, a Coque, Gallagher, Baena Cardoso y Cardoso. 5 tíos y para 2 puestos. y Juliano Simeone, que está Pero, actuando en la banda derecha. 5 tíos para 2 puestos, tienes overbooking en el medio del campo. Que sí, Claro. que luego si te lesiona uno, si te lesionan dos, te sancionan. Vale, lo entiendo. Pero es que yo ese dinero luego, que te den por De Paul lo invertiría en otra parte del campo. Sustituto. Mira, te queda por cubrir. Sustituto de Correa, la defensa, el lateral derecho, ostras, la delantera también. Es que, claro. Claro, es que luego, por ejemplo, nos olvidamos que tienes al hándicap de Marco Llorente, que es centrocampista, que podría volver. O sea, tú fíjate el dibujo, pues tú puedes volver a poner a Marco Llorente en la posición de Juliano, a Juliano ponerlo a la izquierda, como ya ha actuado en Argentina y en estos últimos partidos en el Mundial de Clubes, y Baena ponerle de media punta, ¿no? Un poquito más adelantado de Barrios y Cardoso, ¿no? Claro. Como, o sea, las opciones que se abren al Cholo en el centro del campo, si se producen estas llegadas, van a ser bastante más que las que tenía este año, ¿no? Por velocidad, por trabajo, por juventud. Entonces yo creo que es el momento de la salida de Paul y puedes traer a más gente, pues un Javi Guerra, como estamos hablando, gente joven que quiera sumar, que quiera aprender, que quiera meterse en un proyecto más grande en el que está, o tirar de alguien de la cantera y complementar, o esa inversión de Rodrigo de Paul, hacerla en un lateral derecho en condiciones y recuperar a Marco Llorente para el centro del campo, que tienes opciones amplias con esos 30 millones que puedas sacar por De Paul. Puedes, ya no te digo gastarte los 30 en un lateral derecho, puedes fichar a 2 jugadores con proyección, invertir bien ese dinero, pero creo que la banda derecha es necesaria reforzarla, porque es que si se constipa Marco Llorente, estamos jodidos con Molina. No, pero así. Estamos aparte, creo que lo llevo diciendo todo el año, que a Molina le vendría bien salir del Atlético de Madrid para recuperar sensaciones como futbolista. Creo que aquí está ya, tiene un estigma encima que no se va a quitar. Él psicológicamente está completamente bloqueado. Fuera es malo, pero es que en casa ya es nulo. O sea, se pone nervioso. El pobre está bloqueado. Creo que es bastante, o sea, juega bastante peor de lo que es en realidad, pero yo creo porque mentalmente tiene un bloqueo mental que ya no lo vas a recuperar. O sea, la situación tanto con la afición como él propio con el equipo, esa presión él no se la va a quitar. Y el tema de Molina también lo vas a tener que afrontar, porque al final tú necesitas un lateral derecho. Entonces, a lo mejor no hace falta, si ya tienes el centro del campo más o menos cubierto, como tú dices, Juanma, puedes, aparte de que llegue ese lateral izquierdo, traerte un lateral derecho de proyección. Ahora lo hablamos con el tema de las posibles llegadas. Bueno, pues oye, está repasado todo. No me he dejado nada en cuanto a salidas o posibles salidas oficiosas. Y esto es lo que hay hasta el momento.
que ya digo, que el 30 de junio, mañana, ¿no? ¿El lunes? El lunes. Sí, Tendremos el mañana típico es tuit 30 del de Atlético julio. de Madrid dándole las gracias a los que se van libres y a partir del martes pues veremos a ver, te puede tocar lo de Riquelme o te puede tocar una entrada, ¿no? Esto cada día va a ser una cosa. Yo siempre digo lo mismo, consejo que os doy después de mis años de experiencia Paciencia. aquí y tal. No, vivir el día a día. ¿Sabes lo que te digo? Vivir el día a día. Es lo que yo les aconsejo a la gente.